Algunas artritis infecciosas no comunes. ¿Ya? Dentro de los objetivos está conocer las artritis no infecciosas, conocer aspectos generales de la fiebre reumática, artritis infecciosa por micobacterias, TBC brucelar y la artritis brucelar. Ya cuando hablamos de micobacterias, especialmente, saber sobre la patogenia de estas enfermedades, conocer el cuadro clínico, identificar clasificación en el caso de fiebre reumática, ¿ya? En el caso de la fiebre reumática. Y plantear los diagnósticos diferenciales y el tratamiento, obviamente, pues, de uno de estos problemas. Entonces, el primer problema que vamos a hablar es sobre la fiebre reumática. Fíjense cómo en este esquema, pues hay nos da una luz interesante de lo que es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una patología causada por una bacteria, el estreptococo, ¿ya? Que principalmente afecta al corazón. Por lo tanto, creo que el lugar donde focalizamos es el tejido cardíaco. También afecta huesos y articulaciones, hay la presencia de nódulos subcutáneos, eritema marginado y la corea de Sydenham. Ya para el diagnóstico nosotros tenemos criterios mayores, como los que están aquí, la artritis, carditis, nódulos subcutáneos, nódulos, nódulos subcutáneos, el eritema marginado y la corea, que son los criterios mayores, y los criterios menores, pues que son los dolores articulares, la, la, los reactantes de fase aguda. Ya, vamos a ver después estos criterios. Entonces, la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria, ¿ya? De carácter inmunológico, ¿ya? Y es una complicación de una infección, especialmente a nivel faríngeo, causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Entonces es una complicación no supurativa. ¿Por qué? Porque es algo así como un problema reactivo. Y principalmente afecta articulaciones, pero también puede afectar tejido celular subcutáneo y básicamente el corazón, ¿ya? Entonces ahí es donde tenemos que focalizar. En relación a la epidemiología, pues lamentablemente esta enfermedad pues ha estado asociada a los problemas socioeconómicos de un estado. Por lo tanto, la incidencia en los países industrializados es menor que en los países emergentes como el nuestro, ¿ya? Obviamente, pues antes del advenimiento de la penicilina y de conocer mejor la enfermedad, pues la incidencia era alta, pues, ¿no? Una vez que vino la penicilina y mejoraron las condiciones económicas de las familias, ya no hubo mucho hacinamiento, nada, pues es donde han bajado, y de tal manera que en Europa, Estados Unidos, generalmente son menos de un caso por 100.000 habitantes, ¿no? 0.5 por 100.000 habitantes es la incidencia. En nuestros países esto pues es mucho mayor, dice que hasta 200 veces es más, ¿ya? Y el país en Latinoamérica que tiene más incidencia es el Brasil y el que tiene menos incidencia, Colombia. En relación a la presentación varón-mujer, pues en ambos es igual, no hay una diferencia, ¿ya? Se puede presentar tanto en niños como en niñas, especialmente entre los 6 y 15 años. Dicen que es raro antes de los 5 años, por un caso, ¿ya? Y obviamente después también, pues, ¿no? En el adulto, un adulto que tenga fiebre reumática también es bastante raro. Se presenta principalmente donde hay climas tropicales, ¿ya?
Y generalmente, pues, es en los niños en edad escolar. Entonces, son nuestra población vulnerable. En relación a la etiopatogenia de la enfermedad, pues el agente causante es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este estreptococo tiene una proteína en su membrana, eso se llama la proteína M. Entonces, esta proteína es la que va a inducir y va a desencadenar una reacción inmunológica. Entonces, desde el punto de vista patogénico, nosotros tenemos dos tipos de pacientes, ¿no? Los reumatogénicos y los no reumatogénicos. Ya, los reumatogénicos son pues los que tienen la fiebre reumática, lo que vamos a ver hoy día, y los no reumatogénicos son aquellos que hacen una glomerulonefritis post-estreptocócica, por ejemplo. Para esto, nosotros requerimos que haya un huésped susceptible. O sea, no a todos los niños que les da una faringitis estreptocócica, no todos van a hacer fiebre reumática. Se dice que solo hasta el 3% de los pacientes con faringitis no tratada van a desarrollar fiebre reumática por un caso. ¿Ya? Entonces, fíjese cómo un aspecto importante es determinar el aspecto infeccioso de la faringitis, de alguna manera que sea supurativo, que sea bacteriano, para darle el tratamiento adecuado y evitar de que ese niño, si es uno de los que está en el 2 o 3%, pueda desencadenar la enfermedad. Como en todo, como en todas las enfermedades que hemos visto nosotros, pues hay una parte genética. La parte genética está dada por el HLA y resulta de que el HLA-DR4, especialmente en caucásicos, el, RA, el HLA-DR2, DR3, DR7 son los que más frecuentemente se han visto en los niños afectados. ¿Ya? En estos pacientes, pues por un caso se ha descartado la lesión directa del estreptococo. Generalmente, como vamos a ver, es un mimetismo molecular el que, el, el que está interviniendo en la patogénesis de la enfermedad. Entonces, hay una respuesta inmune. ¿Ya? Esta respuesta inmune generalmente es humoral, pero también es celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los huéspedes susceptibles van a reaccionar inmunológicamente de manera diferente frente a los antígenos bacterianos de este estreptococo. ¿Ya? Entonces se han descrito algunos mecanismos por los cuales existe lesión tisular en estos pacientes. Uno es el depósito de toxinas, ¿no? Y ahí una de las toxinas que ustedes conocen es la famosa streptolicina O. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Dice que esta streptolicina O es cardiotóxico, pero a través de la formación de complejos inmunes. Entonces, ustedes han visto que nosotros pedimos antiestreptolicina. Entonces, la antiestreptolicina con su estreptolicina O, pues van a depositarse a nivel cardíaco y ahí van a causar proceso inflamatorio. ¿Ya? Eso por una parte. Otro mecanismo es la respuesta inmune anormal. Entonces, hemos dicho que hay pacientes predispuestos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estos pacientes tienen presencia de linfocitos TCD4 y monocitos en el sitio de lesión, ¿no? Especialmente a nivel cardíaco. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí el proceso inflamatorio va a inducir la producción de TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, ¿ya? Y estas se van a elevar. ¿Ya? Por eso es que si es que uno dosa estas citoquinas, pues en la fase aguda pues están elevadas y obviamente después del tratamiento van a disminuir. Y creo que la parte más importante en la etopatogénesis de la enfermedad es la reacción cruzada. ¿Qué significa reacción cruzada? Implica la similitud que tienen las moléculas que forman parte de la estructura del estreptococo con el tejido humano. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto de que el estreptococo tiene algunas estructuras, ya sea en la cápsula o en la pared celular. En la cápsula se ha visto que hay la N-acetilglucosamina y el ácido hialurónico, ¿no es cierto?
¿Ya? Y esta N-acetilglucosamina y el ácido hialurónico presente en la cápsula de estreptococo, pues es idéntico al ácido hialurónico que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo un anticuerpo contra esta ácido hialurónico, la N-glucosamina, pues fácilmente va a atacar al ácido hialurónico que se encuentra en mi cuerpo. Eso es una. Y a nivel de la pared celular, ¿qué se encuentra? Ahí tenemos la proteína M, ya hemos visto que la proteína M es... Ya, entonces, esta es una proteína que tiene, que, que, que tiene mucha importancia en la patogénesis de la enfermedad. Carbohidratos como la N-acetilglucosamina, que también están presentes en la pared celular, pues ya hemos dicho, tienen similitud con algunas glicoproteínas del tejido valvular cardíaco. ¿Ya? Y finalmente hay unos lipopolisacáridos de membrana protoplasmática, de la membrana protoplasmática del estreptococo, y que son homólogos con los astrocitos. Por eso es que de repente tengo corea, ¿no? En las células del núcleo caudado, en la membrana basal glomerular, por eso es que muchos pacientes también pueden hacer compromiso renal, y en los queratinocitos de la piel. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática, pues hemos dicho en la primera lámina que nosotros tenemos afectaciones, ¿ya? Cardíacas, articulares, cutáneas, sistema nervioso. ¿Ya? Algo importante, y seguramente ustedes ya lo han visto y ya lo conocen, pues es el adagio de la fiebre reumática. ¿Qué nos dice la fiebre reumática? ¿Y cuál es ese adagio? El adagio dice que la fiebre reumática es una afectación que lame las articulaciones y muerde el corazón. ¿Ya? Entonces, la artritis en la fiebre reumática, pues, es de menos importancia que la carditis. Al decir muerde el corazón, significa que lo lesiona realmente. ¿Ya? Entonces, el signo precoz es, pues, generalmente la artritis, ¿no? La artritis. Un segundo. Las manifestaciones clínicas generalmente aparecen 2 o 3 semanas después de que la persona o el niño ha tenido la infección estreptocócica. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues si yo tengo un paciente que tiene artritis, una monoartritis o es asimétrica, migratoria, lo que le voy a preguntar es, perdón, lo que le voy a preguntar es si es que ha tenido algún proceso infeccioso faringoamigdalar, si es que yo voy a sospechar de este problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque algunas veces vienen, ¿desde cuándo? Ya hace un año. O hace 2, 3 meses y le pedimos ASO, ¿no? Esa es nuestra mala costumbre, a veces de pedir exámenes que no nos corresponden, ¿ya? Entonces, en el caso de la artritis, pues se presenta en el 80% de los pacientes, ¿ya? Y preferentemente afecta a rodillas, codos, muñecas, tobillos. En la mayoría de los casos es asimétrica y migratoria. Implica que hoy día se inflama la rodilla, de repente después mejora la rodilla y ya también es un tobillo el que se afecta o es el codo. ¿Ya? En algunos casos es una entidad que da mucho dolor con signos inflamatorios y es raro que estas artropatías o la artritis de la fiebre reumática se haga crónica. ¿Qué es lo interesante de la artritis de la fiebre reumática? Que yo le doy una aspirina y calma. O sea, cede rápido a los antiinflamatorios. ¿Ya? A los antiinflamatorios. La segunda manifestación clínica es la carditis. ¿Ya? Y de repente la carditis es la complicación más importante y en la cual nosotros tenemos que evaluar y ver el compromiso cardíaco. Se presenta hasta en el 50% de los casos, especialmente cuando son muy pequeñitos los bebés, ¿no?
¿ya? Entonces, podemos tener nosotros compromiso de cualquier capa del corazón, el endocardio, el miocardio, el pericardio, o tener una afectación de todas estas capas a la vez. ¿Ya? Entonces, lo que más frecuentemente vemos, y eso ustedes lo saben, es el compromiso de las válvulas, ¿ya? O sea, la endocarditis, ¿ya? Entonces, existe compromisos de las válvulas, principalmente de la válvula mitral, ¿ya? Le siguen frecuencia la aórtica, después la tricúspide y la pulmonar, ¿ya? Por lo tanto, la afectación de la válvula mitral, pues nos va a dejar una secuela, ¿ya? La inflamación nos va a dejar generalmente un engrosamiento de las válvulas, ¿ya? Y la secuela más frecuente es la insuficiencia. O sea, ¿qué significa? Que esa válvula, porque se ha engrosado todo, no puede cerrarse bien, ¿ya? Entonces, sin embargo, pues conforme va cicatrizando la válvula, puede estrecharse. O sea, de insuficiencia pasa a estenosis, ¿ya? Entonces, pues, a veces tenemos nosotros dobles lesiones mitrales, por ejemplo. Ya, y lo propio puede ocurrir con las otras válvulas también, ¿ya? La miocarditis. Por suerte se presenta en menos porcentaje de los pacientes, ¿ya? Pero es importante, ¿por qué? Porque la miocarditis es la afectación más grave. Generalmente un niño muere por miocarditis, si es que es un caso severo, ¿ya? Y se manifiesta a través de una insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias. No nos olvidemos de que nuestro sistema de conducción pues está en el miocardio, ¿no? Y si nosotros tenemos una manifestación de miocarditis, pues voy a tener arritmias y puede ser un problema muy serio. ¿Ya? Y la manifestación clínica pues son las taquicardias. Finalmente la pericarditis, ya que es raro, otro, y cuando ocurre, pues no ocurre sola, ocurre con endocarditis o con miocarditis generalmente. Otra manifestación clínica es la corea de Sydenham, que se presenta en el 20% de los casos. Fíjense cómo la corea de Sydenham es más frecuente en mujeres. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay un ataque agudo a nivel del sistema nervioso central. Estos pacientes comienzan a tener movimientos diferentes, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay una lesión de los ganglios basales y el núcleo caudado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El niño comienza a tener unos movimientos involuntarios, hay una falta de coordinación muscular y sobre todo, además, hay la habilidad emocional. ¿Ya? ¿A quiénes afectan? Afecta a los músculos de la cara, de las extremidades. Entonces, como afecta a los músculos de la cara, pues este niño no va a poder hablar. Habla como que estuviera tosiendo. Ya tiene dificultad para hablar. ¿Cuál es lo importante de la corea de Sydenham? ¿Cuál es una característica típica de la corea de Sydenham? Es un, son movimientos que desaparecen con el sueño. Entonces, esta es de repente una característica importante de la corea de Sydenham, ¿ya? Otra característica de repente menos importante, pero este, es que se autolimita en 2 o 3 meses o hasta un año, ¿ya? Otra manifestación son los nódulos subcutáneos, ocurre hasta en el 20% de los casos. Estos nódulos subcutáneos son firmes, son indoloros, ya casi no se desplaza mucho, ya pueden ser inclusive hasta de 2 centímetros de diámetro. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un niño con diagnóstico o con un probable diagnóstico de, 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 de fiebre reumática, pues los nódulos subcutáneos que yo voy a buscarlos, ¿dónde los voy a buscar? En los codos, en las rodillas, las muñecas. Se parece mucho a los de la artritis reumatoide. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Los de la artritis reumatoide se acercan más a la articulación. Los nódulos subcutáneos de la fiebre reumática están un poquito más alejados de la articulación de la cara extensora, ¿no es cierto? Entonces, los nódulos subcutáneos correlacionan bien con la carditis, ¿ya? Entonces, muchos pacientes que hacen carditis, pues también suelen tener nódulos subcutáneos. Finalmente, el eritema marginado,
ya que se presenta en menos casos, en el 5% de los casos, ya, y pues se caracteriza por una erupción evanescente, como ustedes ven acá, ¿no? Es una erupción evanescente. ¿Qué significa evanescente? Que pues aparece y después desaparece. Generalmente se asocia a la fiebre, ¿ya? Generalmente se asocia a la fiebre. Este niño hace fiebre y comienza a hacer el eritema, ¿ya? Y fíjense cómo tiene un borde serpiginoso, eritematoso. El centro es pálido, como aquí, miren, como aquí, ¿ya? Y como les digo, a veces pues se asocia a la fiebre o desaparece. De pronto yo lo veo al niño y ya desapareció este rash. ¿Ya? ¿En qué lugares se presenta? Generalmente se presenta en el tronco, también se puede presentar en las extremidades, en la región glútea. ¿Ya? Algo importante del eritema marginado es que no se presenta en cara. ¿Ya? El eritema marginado no se presenta en cara por un caso. También el eritema marginado se asocia a compromiso cardíaco, pues, ¿no? Y no tiene predominio horario, por ejemplo. En cualquier momento puede aparecer y en cualquier momento puede desaparecer también. Otras manifestaciones menos frecuentes son el dolor abdominal, ¿ya? La neumonitis y la encefalopatía difusa, que se presenta en casos muy raros, por ejemplo. En relación a las pruebas complementarias, pues no hay un examen patognomónico que me diga si este paciente tiene fiebre reumática. A veces nosotros vemos personas o colegas que piden ASO y porque el ASO está elevado, pues le dicen tienes fiebre reumática. Así no vean artritis, así no vean carditis, ¿ya? Sin embargo, nosotros pues cuando tenemos un niño que tiene una de estas afectaciones, a ver, yo qué pasa si es que tengo un niño que tiene un aumento de volumen en las rodillas. Por ahí el antecedente de un rash que me cuenta la mamá, yo no lo estoy viendo. Pues igual hay que pedirle exámenes de laboratorio, ¿no? Uno de mis planteamientos diagnósticos podría ser, si es que tengo el antecedente de una faringitis, pues fiebre reumática, pero eso no me dice que no pueda tener un niño con una artritis idiopática juvenil u otro problema, ¿no? Si es que es un problema cutáneo, pues un LES. ¿Ya? Entonces, igualito, ¿no? Yo le voy a pedir un hemograma, ¿y qué es lo que vemos? Una fiebre reumática, vemos anemia, ¿ya? Leucocitosis, porque es postproceso infeccioso, y neutrofilia. Entonces, esto es lo que le caracteriza. En relación a los restantes de fase aguda, pues la PCR y la BCG van a estar generalmente elevados. Ya, muchos optamos por pedirle un cultivo faríngeo. Sin embargo, fíjense cómo la sensibilidad del cultivo faríngeo es baja, pues, ¿no? Hasta el 20%. ¿Ya? Otros piden también o pedimos, nosotros, yo también lo pido, especialmente en niños cuando hay afectación, las antiestreptolicinas, pero eso es para corroborar mi diagnóstico clínico por un caso. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice la antiestreptolicina? El ASO, en otras literaturas ustedes van a leer como ASTO, antiestreptolicina O. ¿Ya? Nos dice que este paciente ha estado con una infección reciente por estreptococo, nada más. No me dice si yo tengo o no fiebre reumática, ¿ya? Después de la infección, se eleva hasta el 10º día, alcanza un pico hasta la 4ª semana, o inclusive puede aparecer elevado hasta los 6 meses. Y de ahí comienza a disminuir, pues, ¿ya? Otros anticuerpos que podemos pedir, en el caso de que estén en lugares más especializados y lo tengan, pues el antiestreptoquinasa, el antihialuronidasa y el antidesoxirribonucleasa, ¿no? Que son marcadores también de esta enfermedad, que me van a decir también que esta persona estaba en contacto con estreptococo. Y existe también una prueba de detección rápida del estreptococo, pues, ¿no? Que tiene alta especificidad, pero baja sensibilidad. ¿Ya? También estamos obligados a pedirle al paciente una radiografía de tórax, ¿ya? Que en muchos de los casos va a estar normal, pues. Sin embargo, en casos severos podemos tener cardiomegalia o insuficiencia cardíaca congestiva o neumonía reumática. La neumonía reumática, pues, es una reacción que se ve en los niños que tienen una patología reumática y se caracteriza por un infiltrado inflamatorio, pues. En el ecocardiograma, en el electrocardiograma, perdón, podemos encontrar arritmias, ¿ya? ¿Y quién nos da las arritmias? La miocarditis, ¿de acuerdo? Ya, la miocarditis generalmente, y ustedes saben que la miocarditis es un problema severo y serio.
Entonces acá les presento los criterios, ¿no? Los famosos criterios modificados de Jones. ¿Ya? Estos criterios de Jones pues son muy antiguos. ¿Qué nos dicen los criterios de Jones? Los criterios de Jones nos dice que nosotros tenemos que evaluar dos grupos de criterios. Acá sí, miren, como antes en muchas enfermedades nosotros evaluábamos criterios mayores y criterios menores, ustedes se acordarán, ¿ya? Sin embargo, todo eso ha ido cambiando, pero los criterios de Jones pues siguen hasta la actualidad. ¿Cuáles son los criterios mayores entonces? Los criterios mayores son la carditis. Ya hemos dicho que la carditis pues es importante. ¿Por qué? Porque de repente es el problema que me va a definir la enfermedad. Si yo tengo un paciente con artritis, una infección una infección estreptocócica y compromiso cardíaco, peor si es una endocarditis, pues voy a pensar en esta patología. Poliartritis, las características de la poliartritis, hemos dicho que esta poliartritis es migratoria, en algunos casos asimétrica, ¿no? Y que responde fácil a terapia. La corea de Sydenham, eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Esas 5 manifestaciones son los criterios mayores, por un caso. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios menores? Los criterios menores son la fiebre, ¿ya? De ahí su nombre, ¿no? Fiebre reumática, ¿ya? Las artralgias, fíjense como yo también puedo tener, ¿no? Si tengo un paciente con carditis y artralgias, pues tengo que pensar. La elevación de los reactantes de fase aguda, o sea, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación, y el intervalo PR prolongado en el electrocardiograma. ¿Ya? Entonces esos son los criterios menores. Ahora, estos criterios menores tienen que ir, tanto los mayores como los menores, tienen que ir precedidos por la evidencia de una infección por estreptococo del grupo A. ¿Y cómo yo voy a evidenciar si es que este paciente ha tenido no una infección por estreptococo A? Voy a evidenciar a través de un cultivo, le voy a pedir un cultivo faríngeo, una secreción faríngea, ¿ya? O le voy a pedir también que tenga ¿cómo se llama? Los títulos de antiestreptolicinas elevados, pues, ¿no? O algún marcador que me diga, sí, acá ha habido un estreptococo. Generalmente nosotros pedimos el ASO, ¿no? Las antiestreptolicinas, ¿ya? Ojo que el cultivo faríngeo y el ASO no son parte de los criterios, solo es el soporte, ya solo es el antecedente por un caso. ¿Cómo hago el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico yo requiero 2 criterios mayores, ya 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 2 menores. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y obviamente, pues, utilizo estos criterios más el antecedente del proceso infeccioso, sea un ASO o sea un cultivo positivo. ¿Ya? Para el diagnóstico, por lo tanto, pues es importante que nosotros tengamos a la mano los criterios modificados de Jones, ¿ya? Y el tratamiento consiste primero en erradicar al estreptococo, ¿no? Al estreptococo, ¿ya? Y después ya voy a manejar manifestaciones cardíacas y extracardíacas. Entonces, para erradicar el estreptococo es fácil, pues ustedes tienen ahí las penicilinas. Gracias a Dios hasta ahora los estreptococos no son gérmenes que hayan hecho resistencia todavía a las penicilinas, ¿no? Por lo tanto, ustedes tienen una penicilina benzatínica, la penicilina oral, tienen otro tipo de penicilinas, inclusive amoxicilina, ya vamos a ver qué podemos usar. ¿Ya? Y la otra parte importante es el manejo de las manifestaciones cardíacas. ¿Ya? Para la artritis, fíjense cómo lo que les decía al principio, un antiinflamatorio, ¿no? Como el ácido acetil salicílico, a dosis de 80 a 100 miligramos kilo peso día, como se trata de un niño, pues
esa va a ser su dosis dividida en, en 4 dosis, generalmente. ¿Ya? O también podemos utilizar otro antiinflamatorio, ¿no? Un naproxeno, un ibuprofeno, principalmente. Cuando tenemos carditis, ahí sí tenemos que ser agresivos con el tratamiento y darle corticoides, pues, ¿no? Prednisolona, 1 a 2 miligramos kilo peso, ya que son dosis altas. O en algunos casos, yo he visto pacientes que han sido pulsados inclusive, ¿no? En casos de carditis, ¿ya? Para la corea, aldol, perdón, el aloperidol, aldol es el nombre comercial, el aloperidol, 1 a 2 miligramos kilo peso día son muy importantes, o si no, el ácido valproico también, ¿no? Son para este tipo de coreas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante, tal vez, en la fiebre reumática? Es la profilaxis. Entonces, yo tengo dos tipos de prevención. La prevención primaria, primero es la prevención, ¿ya? Como es primaria, entonces lo que tenemos que hacer es evitar que haya fiebre reumática en la persona. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un diagnóstico temprano, adecuado, de la fiebre reumática, ¿ya? Y el uso del tratamiento adecuado también. Entonces, para el uso del tratamiento adecuado tenemos una penicilina benzatínica, por ejemplo. Ustedes vienen de 600.000 unidades, de 1.200.000, de 2.400.000. Ya, pues ahí ustedes tienen, ¿no? Tienen poca toxicidad, pueden utilizarlo. Ya, y en el caso de que, por ejemplo, no tengan alguna penicilina benzatínica, pues pueden utilizar por 10 días penicilina oral o amoxicilina. Si no tienen o tienen un niño alérgico a las penicilinas, pues un macrolide, ¿no? Una eritromicina va muy bien también en estos casos, ¿ya? Entonces, esa es la profilaxis primaria, que todo niño infectado y en el cual se crea que hay una estreptococia, pues el tratamiento inmediato. ¿Por qué? Porque semanas después que ha pasado su proceso faríngeo, 2 o 3 semanas después, va a comenzar a su sistema inmunológico a producir patología en él. Y en relación a la prevención secundaria, pues ya cuando la persona ha tenido pues fiebre reumática, lamentablemente ha hecho fiebre reumática, pues nosotros tenemos que darle un tratamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que yo veo a veces? Ah, mira, me duele la rodilla, a ver, ASO positivo, le dan penicilina, ¿cuánto? 6 meses. No sé qué están tratando. La otra vez veía una señora que había recibido, bueno, la señora dice que había recibido casi hasta los 40 años, una penicilina, ¿no? ¿Ya? Y bueno, pues para mí no tiene fiebre reumática, ¿no? Entonces, ¿cómo es la prevención secundaria, la profilaxis secundaria? Si yo tengo un paciente que ha tenido fiebre reumática y ha tenido carditis, ¿ya? Y además esa carditis le ha dejado una cardiopatía reumática residual, yo tengo que utilizar profilaxis por 10 años más o menos, o hasta que la persona tenga 40 años, ¿ya? Si yo tengo un paciente con fiebre reumática, con carditis, pero que esa carditis no ha dejado secuelas, pues le puedo dar igual una profilaxis por 10 años o hasta que el niño tenga 21 años. Si tengo una fiebre reumática sin carditis, la profilaxis es por 5 años o hasta los 21 años, ya en caso de tiempo más largo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la prevención secundaria. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Obviamente, pues como se trata de niños, la artritis idiopática juvenil es la primera sospecha clínica, ¿no? Por el compromiso cardíaco, por el compromiso cutáneo, pues yo también puedo pensar en un lupus, ¿ya? Puedo pensar en una enfermedad del suero o en una enfermedad gonocócica también, en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la gonococia pues hay oligoartritis, puede haber compromiso cutáneo, etc. ¿Ya? Otro grupo de infecciones importantes son las infecciones por micobacterias, que nos dan infecciones crónicas, pues. ¿Ya? Y a la cabeza, cuando nosotros escuchamos la palabra micobacterio, pues se nos viene a la cabeza el Mycobacterium tuberculoso. ¿Ya? Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ustedes han visto que el, el Mycobacterium tuberculoso ingresa por la vía respiratoria, se deposita en nuestros ganglios, hace un complejo de Bond, después nuevamente pasa a la piel y ahí se va al pulmón. ¿Ya? Entonces, una infección primaria y una infección secundaria. ¿Ya?
Luego va a haber una diseminación linfática y hematógena, como les decía, principalmente al pulmón, ¿no es cierto? Pero también puede ir a otros órganos, ¿ya? Y uno de esos otros órganos puede ser el aparato musculoesquelético, pues, ¿ya? Se dice que de 100 pacientes que se han contaminado con micobacterios, pues hasta 3 pueden hacer tuberculosis osteoarticular. Entonces, la tuberculosis osteoarticular, pues es una afección granulomatosa, crónica, ¿ya? Y muchas veces el inicio de los síntomas es pues insidioso, ¿no? ¿Ya? Es insidioso y que nos va a retrasar pues el, el, el diagnóstico, ¿ya? Nos va a retrasar el diagnóstico. En relación a epidemiología, pues dice que en el mundo podrían haber 300 millones de casos de tuberculosis en general. 2.000 millones tienen infección latente, 8 millones desarrollan infección cada año y 2 a 3 millones mueren durante el año. Entonces, pues lamentablemente la tuberculosis sigue siendo un problema prevalente de lo cual todos tenemos que saber. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis osteoarticular es una forma destructiva y crónica de la infección diseminada extrapulmonar. Ya vamos a ver cómo la tuberculosis puede destruir la articulación. Ya les he dicho, muchas veces entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, pues ha pasado mucho tiempo, ya meses inclusive, para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, así de solapada es la enfermedad. Entonces, en la tuberculosis osteoarticular se han descrito algunos patrones. Eso ya se los dijeron vuestros compañeros en la clase anterior. Se los voy a repetir solamente. Tenemos la espondilitis tuberculosa, la artritis periférica, la osteomielitis tuberculosa, afectación de tejidos blandos, como bursitis, tenosinovitis, dactilitis por micobacteria, ¿ya? Y la enfermedad de Ponset, ¿no? Que como sus compañeros ya les dijeron, es una artritis reactiva al bacilo tuberculoso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar TB osteoarticular? La edad. ¿Ya? En todos los factores de riesgo, fíjense cómo la edad es importante. ¿Ya? En mayores de 65 años, porque a esa edad ya pues comenzamos a comprometer nuestro sistema inmunológico, género femenino, ¿ya? Obviamente, pues que sea procedente de un país como el nuestro, en donde haya un riesgo epidemiológico alto, ¿ya? O que sean pacientes que hayan tenido pues un trauma directo. Sin embargo, el trauma directo pues no es una causa per se, sino es un evento facilitador, ¿no? Una articulación afectada por un traumatismo pues fácilmente puede colonizar en un paciente que pues es portador o tiene una TB latente por ahí. Enfermedades con compromiso articular crónico también sería un evento facilitador, ¿ya? Y el uso de inmunosupresores. En nuestros pacientes, cuando nosotros utilizamos inmunosupresores, pues a muchos les damos profilaxis TB, ¿ya? Con isoniazidas de 100 miligramos día y para evitar esta afectación. No solo esta, sino otras. En cuanto a la fisiopatología, ustedes ya saben que existe una diseminación hematógena, ¿ya? Desde los pulmones, ganglios linfáticos a diferentes vísceras, y también puede haber por contigüidad. ¿Ya? En el caso de que haya una osteomielitis tuberculosa, pues del hueso puede migrar a la articulación y causar una artritis tuberculosa, pues. ¿Qué se ha visto? Que en estadios tempranos solo se ve una sinovitis con edema, ¿ya? Inflamación y restricción del movimiento. Nada más. Pero ya en estadios tardíos va a haber una formación de tejido de granulación, un panus, que generalmente es más exuberante. ¿Ya? Hemos dicho que la tuberculosis articular es destructiva, ¿ya? Y por lo tanto va a lesionar tanto al cartílago como al tejido subcondral, o sea, al hueso subcondral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se caracteriza por tener síntomas inespecíficos. ¿Ya? En muchos casos no les duele, se les hincha, ¿no? Se les engrosa, hay una molestia y nada más. ¿Ya? En la mayoría de los casos, pues hay un dolor y edema focal, ¿no? Nosotros, y generalmente, pues como son problemas que no, a veces no nos llama la atención y le damos un tratamiento pues antiinflamatorio y nada más.
Ya cuando la artritis se hace crónica, todo, a veces pues ahí sospechamos y lo primero que le pedimos es una biopsia, pues, ¿no? ¿Ya? Pero también esta infección tuberculosa puede causar fístulas, abscesos, deformidades en estos pacientes. En la mayoría de los casos, la tuberculosis articular se presenta como una monoartritis, ¿ya? Y que principalmente afecta rodillas y caderas. Es raro que existan, pues, una poliartritis en estos casos, ¿no? Especialmente ocurre afectaciones multifocales, o sea, en diferentes focos, en inmunosuprimidos, ¿ya? La osteomielitis tuberculosa también es frecuente en los adultos, por un caso. Y los niños pueden tener dactilitis. Finalmente, la enfermedad de Ponset, que ya se los dijeron sus compañeros, ¿no? Es una poliartritis simétrica en donde no hay una evidencia de colonización directa de la articulación por un germen, ¿ya? Entonces, se presenta en pacientes generalmente con tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Y es más frecuente en niños y en jóvenes, adultos mayores casi no. Para el diagnóstico, obviamente la sospecha, ¿no? ¿Cuándo sospechamos? Cuando tenemos engrosamiento articular, algunos cambios radiográficos, tal vez en la radiografía que nosotros podamos, y es un problema crónico, es una artritis crónica. Sin embargo, entonces, ¿qué hacemos con ellos? Yo me planteo un diagnóstico. ¿Será una infección crónica? ¿Será un problema crónico degenerativo? ¿O será un problema tumoral? ¿No? Una neoplasia, una sinovitis billonodular. Entonces, recurrimos a la biopsia. ¿Ya? La biopsia de la membrana sinovial, que generalmente nos ayuda mucho en el diagnóstico, hasta en el 94% es diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Seguramente el tejido de granulación, ¿ya? Y algunas veces vamos a sacar tejido y ese tejido lo cultivamos y puede dar positivo, ¿ya? También podemos cultivar el líquido sinovial y obviamente como estamos pensando en tuberculosis, le echamos mano a la tinción de Ciel-Nielsen, ¿ya? Y el líquido articular más bien es menos sensible, pues, ¿no? Hasta en el 40% nos va a dar positividad. Ya, el citoquímico en estos casos es inespecífico por un caso, o sea, es una artritis inflamatoria, algunas veces puede ser no inflamatoria. Ya, es necesario algunas veces hacerle también pruebas de tuberculina a nuestros pacientes, a un paciente que se sospecha de tuberculosis articular o musculoesquelética. Y se ha dado que puede ser positivo hasta en el 90% de los casos. En la mayoría de los casos es 50, 60%. Una rayos X es importante. Ya, las radiografías son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque de inicio de repente no me van a dar mucha patología, pero conforme va pasando el tiempo, y a diferencia de la artritis séptica, pues en la artritis séptica me destruye la articulación en 7, 10 días. Ya comienzan los procesos destructivos articulares. En cambio acá demora más. Pueden ser semanas o meses inclusive. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve? Se puede ver inicialmente una disminución de la densidad mineral ósea, yuxtaarticular, o sea, el hueso subcondral. Se pueden ver algunas erosiones periféricas también, ¿ya? En la columna, es interesante porque también se ven casos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la columna? Hay un compromiso del cuerpo vertebral, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo, a ver, vamos a ver una vértebra, su ángulo inferior, anteroinferior, está comprometido, ¿ya? Y la de abajo el anterosuperior, ¿ya? Y obviamente el disco también suele estar comprometido, puede haber una disitis tuberculosa, como en el caso, ¿no? Fíjese cómo hay acá un compromiso del disco y este ángulo está afectado y este ángulo también seguramente se va a afectar. Lo propio aquí, ¿ya? Fíjese cómo prácticamente yo no tengo disco intervertebral, ¿ya? Lo propio, hay una afectación del disco y prácticamente se han fusionado los cuerpos vertebrales, ¿ya? Entonces hay una espondilodicitis. ¿Qué es la dicitis? La dicitis es la afectación o la infección de un disco intervertebral. Entonces, en este caso es una espondilodicitis, espondilos porque es disco intervertebral, ¿ya? Por tuberculosis y ha provocado la fusión de los cuerpos vertebrales.
Otros casos en donde ya prácticamente acá hay un acuñamiento tanto de la vértebra superior como de la vértebra inferior. Aquí también, fíjense cómo hay algunas lesiones erosivas, hay disminución de la densidad mineral ósea en algunos lugares, ¿ya? Estos cambios son crónicos, aquí ya yo estoy presentando erosiones. Entonces, esto me dice si pues puedes estar, y fíjense cómo hay un pinzamiento que a diferencia de las artritis de las artritis degenerativas, en donde es asimétrico, pues aquí hay una simetría, tanto el espacio medial como el lateral o viceversa, pues están comprometidos. Una resonancia magnética también es importante, vamos a ver una sinovitis, posiblemente veamos efusiones en la resonancia, las erosiones centrales o periféricas, panus, ¿ya? Abscesos, en algunos especialmente cuando ya el caso es crónico. ¿Por qué? Porque de manera temprana, a veces pues no nos damos cuenta. Algunas veces, una vez yo tuve una paciente que yo la vi en consulta externa, me la mandaron los de neurocirugía y obviamente tenía sus radiografías, todo estaba bien, la señora tenía un dolor. Creo que al mes y medio, me hacen una interconsulta y, oh sorpresa, la señora estaba en cama, con un dolor intenso, parestesias, y cuando se le toma una radiografía, pues había una lesión, una disitis, no como las que hemos visto, pero bueno, había algo sugestivo ahí. En ese tiempo no había todavía tomografía en el Cusco, así que la paciente fue a Arequipa y regresó con su resonancia, pues ya es un mal de pot, ya mal de pot de la afectación de una tuberculosis de la columna. Entonces, fíjense cómo, pues, a veces la misma infección hace que se retrase el diagnóstico. Así como en este caso, miren, como yo veo acá un abombamiento, una destrucción del disco. El tratamiento, obviamente, pues el tratamiento tuberculoso, ustedes ya saben muy bien el tratamiento. Generalmente el tratamiento para un problema musculoesquelético puede durar hasta 6 meses, ¿ya? Son tratamientos convencionales que tenemos para todos los casos de tuberculosis. Sin embargo, en muchos pacientes requieren también el tratamiento quirúrgico. ¿Para qué? Para drenar los abscesos, como los que han visto antes, ¿ya? Como para drenar los abscesos, ¿ya? Y en algunos casos para corregir deformidades o para estabilizar la columna en el caso, ¿no? Fíjense cómo esa columna toda con las vértebras acuñadas, soldadas, pues a veces estable y tenemos que poner barras de sujeción, ¿ya? La tuberculosis espinal responde muy bien al tratamiento tuberculoso, sí, a los esquemas convencionales, ¿ya? Y lo que les decía, ¿no? Tratamiento quirúrgico agresivo para estabilizar la columna y prevenir cifosis. En cuanto al pronóstico, pues no solo con la tuberculosis articular, sino también con la pulmonar. A veces es difícil pues demostrar la curación total de la tuberculosis, ¿no? Los huesos a veces pues es difícil porque el germen se esconde ahí en el hueso y pues es bien difícil tratarlo. Lo propio pasa con la osteomielitis bacteriana. Algunos suponemos que hemos curado, pero a veces pues no sabemos hasta si realmente va a quedar un problema latente ahí. Por lo tanto, es importante que nosotros a un paciente que ha tenido tuberculosis osteoarticular, pues tengamos que hacerle control radiográfico cada determinado tiempo, ¿ya? Lo bueno es que la tuberculosis osteoarticular responde muy bien al tratamiento. ¿Ya? Sin embargo, pues tenemos que esperar que haya recaídas, por eso es que hay que hacerle evaluaciones repetitivas, ya sea radiografías o resonancia, ya estar muy abusados con los síntomas que pueda presentar el paciente, ya, especialmente los primeros 6 meses o un año de enfermedad. Después ya vamos a estar más tranquilos posiblemente. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a quedar aquí.
¿ya? Y la próxima clase nos falta hacer artritis brucelar, que es poco, ¿ya? Y continuamos con artritis virales, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Bueno, gracias, Eduardo. Entonces, nos vamos a ponernos de acuerdo, Eduardo, para la siguiente clase, ¿de acuerdo? ¿Ya? Está bien, Que doctor, tengan muy muchas buena gracias. tarde, que les vaya muy bien su evaluación y hasta la próxima clase. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes, gracias.